Continuamos entonces, amados hermanos, en el libro de Ruth, capítulo 2, versículos del 17 al 23, era lo que correspondía para el estudio del día de hoy. Un pequeño inciso. Estoy atravesando por una pequeña gripecita y posiblemente en algún momento tenga que silenciar el micrófono por si me da una crisis de tos, simplemente para que lo sepan tanto los que están aquí como los que vayan a verlo más adelante, ¿vale? Y como les comentaba, vamos a hacer una pequeña división para dividir el estudio en dos partes. Leeremos del 17 al 20, haremos una pequeña reflexión y luego del 21 al 23. Escrito está: espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha favorecido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Estos son los versículos del 17 al 20. Bien, si hacemos una pequeña retrospectiva del estudio que estuvimos haciendo, que se estuvo realizando la semana pasada, vemos, ¿no?, toda la historia de lo que aconteció para poder volver a entrar un poco en detalle, ¿no? Porque como que entra un poco ya en este tema y alguien que no haya participado puede estar un poco desorientado. Bueno, sí, la semana pasada se estuvo hablando de cuando Noemí regresó con Ruth a su ciudad natal y todo lo que atravesaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos de que ella, bueno, va detrás de un grupo de segadores para trabajar, para tratar de recoger algo de alimento. Y bueno, va recogiendo gavillas, etcétera, va recogiendo las sobras, ¿no? Por decirlo así, lo que se le va cayendo. Y de ahí, bueno, conoce a Boz, que es el dueño de esa granja, de esa finca, de ese huerto donde estaban cosechando. Y él pues le invita a que se siente, que coma con ellos, y de ahí es donde se habla de estas sobras, ¿no? De la comida que le quedó. Y aquí vemos vamos a ver muchas cosas en concordancia con cosas que pasan después en los evangelios, ¿no? Que vamos a ir buscando, viéndole unas relaciones y que podemos ver, ¿no? A día de hoy esa relación. Y entonces, pues bueno, sí, se le permite cosechar y de hecho vos da unas instrucciones a esos segadores, a esos criados, y para que lo sigan al pie de la letra. Y vemos ahora que entrando en el tema de hoy, dice que espigó, se le permitió espigar en el campo sin ser criada de voz, sin ser trabajadora de voz. Él le permite que siga trabajando, le permite que siga trabajando, le dice a sus criados: por favor, déjenla espigar, déjenla trabajar, no se metan con ella por ser una extranjera. Recordemos siempre que ella era una extranjera, eh, y permítanle hacer eso. Y es más, no pasa nada, no se devuelvan a recoger las gavillas y déjenla, ¿no? Y dice que ella espigó en ese campo de Bos, y dice que espigó hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Si vemos las traducciones más recientes o lo que era un efa, más o menos la medida de un efa, estamos hablando que recogió alrededor de 20 kilos, de 20 kilos de cebada. Entonces, ¿a qué nos puede, qué podemos ver aquí? Aquí se pueden ver varias cosas, ¿no? Primero, la bondad, la benevolencia de vos, como le dice eh, Noemí a Ruth, ¿no? Bendito sea el que te ha favorecido, ¿no? Ya está dando alusiones a una persona, a alguien que está favoreciendo a otro. Bendito sea el que te ha favorecido. Pero vemos que a pesar de que Noemí es bien tratada, bien recibida, que se le permite espigar, se le permite recoger las gavillas, ella no abusa de esa condición
no abusa de esa oportunidad que se le da de estar un poco en benevolencia a los ojos de este dueño del huerto. Y ella trabaja más inclusive que el que más haya trabajado, porque no solamente lo que estaba espigando a partir de ese momento, sino si nos adentramos en los capítulos anteriores, vemos que había estado detrás de los segadores desde entrada a la mañana, desde bien entrada a la madrugada. O sea, que no se amilanó, sino que ella quería trabajar igual que los demás. A pesar, después del momento que conoce a vos y este le permite cosechar, a pesar de ser un poco favorecida, ella no abusa de esa situación y todo lo contrario, sigue trabajando, sigue cosechando, incluso hasta cosechar los 20 kilos de grano, ¿vale? Y eso, en teoría, según lo que he podido estar divagando aquí en los diferentes manuscritos, libros, etcétera, donde hemos podido estar sacando ciertas conclusiones, era bastante para una sola persona, para un día de trabajo, fue bastante cebada, bastante alimento, que podían hacer muchísimos panes con eso. Y vemos que además de eso, ella le lleva, además de esos 20 kilos de cebada, le lleva también lo poco que le sobró de lo que pudo comer y de lo que fue invitada a comer, con vos y con toda su criada, con todos sus trabajadores, ¿no? Y vemos ahí, ¿no? Como les decía anteriormente, que eso nos remembranza o nos da un atisbo de lo que fue la alimentación de los 4.000 y de los 5.000, cuando se alimentan, quedan saciados y todavía les sobra comida. Dice en los versículos anteriores eso, de que comió, se sació y todavía sobró comida, y con lo cual ella pudo llevarle también a Noemí. Aparte de ella ser saciada y recibir esa bendición, tuvo la oportunidad de no quedarse con esa bendición, sino ser ese instrumento usado por Dios para que también de esa bendición material, física, por decirlo de esta manera, pudiera compartirla también con Noemí, con su suegra. ¿Qué más podemos ver aquí? ¿Qué más les viene a ustedes a la memoria que podamos ver en estos primeros versículos? Hermano José. Yo lo que no entiendo es la referencia que hace a que Boaz ha sido generoso con los muertos, porque no sé de dónde viene eso, no lo veo. Sí, bueno, eso está en los siguientes capítulos, ¿vale? En los siguientes versículos, pero bueno, podemos leerlo y hacemos la conjunción y podemos dar una aplicación entera. Entonces dice en el versículo que llama a la reflexión, hermano José, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová. Yo creo, desde mi punto de vista, que Noemí se está refiriendo a Jehová, sea el bendito de Jehová, haciendo referencia a que Jehová, que no rehusó a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Perdón. Y esto está haciendo remembranza a Noemí a toda la situación que se le había acontecido anteriormente. Tenemos que tener en cuenta que ya tiene muy fresco y muy vivo en su memoria toda la situación que atravesó. Perdió a su esposo en la tierra de Moab. Aparte de eso, sus hijos se casaron con estas dos chicas moabitas y sus hijos también fallecieron. ¿Qué pasa? Ella pudo regresar a su tierra y no regresó sola, pudo regresar con la moabita Ruth. Entonces, cuando hace referencia a esto, yo, desde mi punto de vista, está haciendo referencia a Jehová, no a vos como tal, ¿no? Él está diciendo, aunque está diciendo, sea él, sea vos bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Yo lo veo desde el punto de vista ese, ¿no? Que está hablando más bien
de Jehová, que Jehová ha sido benévolo con él y también ha tenido benevolencia con vos, con los vivos y también con los que habían fallecido, como su esposo y sus dos hijos, que durante el tiempo que vivieron, pues fue benévolo con ellos también. ¿Vale? Eso es lo que he podido también sacar de tanto de la Biblia, esta de estudio de la Biblia de la Reforma, que tiene ciertos estudios, y dice así literalmente, sí, eso de que está haciendo referencia a eso, ¿no? A la memoria que podía tener Noemí de sus fallecidos, que a pesar de haber fallecido, ella sigue anhelando, añorando, pero también sigue agradeciéndole a Dios de que a pesar de que fallecieron jóvenes o ancianos, fallecieron en bendición de Dios, fallecieron en los brazos del Señor, fallecieron alabando y sirviéndole al Dios de Israel, ¿no? Entonces, ella está siendo agradecida con vos porque Jehová ha sido benévolo con él, con ella, y que Dios sea benévolo también con vos, así como fue para con sus parentelas que han fallecido, que pudieron tener grandes bendiciones, ¿no? Esposas, hijos, descendencia, parentela, ¿no? En resumidas cuentas, ¿vale? Entonces dice en el versículo, a continuación del versículo 20, después dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y seguía viviendo con su suegro. Entonces seguimos viendo la benevolencia de Dios, seguimos viendo cómo Dios seguía disponiendo, seguía proveyendo de todo lo necesario para el sustento y para la vida de Ruth. La generosidad de Ruth, de Boaz, no alcanzaba solamente a Ruth, sino también alcanzaba a Noemí. Las Noemí se llena de preguntas, obviamente vemos la cantidad de preguntas por querer saber de dónde había salido esta persona, quién era esta persona, y bueno, se llena de gozo y de alegría al saber de que es vos, porque como leemos en los versículos al inicio del capítulo 2 vemos que vos era un pariente lejano. Y entonces aquí es donde entra un poco el tema ese que estuvimos hablando acerca de las leyes, ¿no? Que medio comentamos un poquito antes de entrar en el tema de lectura del hoy. Pero lo vamos a ahondar un poco más, las correlaciones, ¿no? De lo eh, lo que podemos ver en lectura del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Vemos que decía bendecido de Jehová, ¿no? Que sea él bendito, favorecido de Jehová, bendito sea el que te ha favorecido. Entonces vemos que Dios dispone y provee de una persona de la cual va a proveer el alimento para el resto de esa familia, de esa parentela que estaba allí. No solamente de Noemí y de Ruth, sino de todas las personas que de él dependían, ¿no? También hace una pequeña referencia podemos ver quizás un pequeño atisbo, una pequeña referencia de Cristo, ¿no? Y cuando entramos en el tema de la parentela, ¿no? Porque dice que Noemí le dice a Ruth que es nuestro pariente, es aquel varón, ¿no? Porque eran parientes de ellos. ¿Por qué saqué a colación el tema de las leyes moabitas, ¿no? Entonces, en el lenguaje hebreo, la palabra pariente o que podía rescatar a las parentelas se llama Goel. Y Goel tenía muchas connotaciones. Podía ser una persona que los rescatara de la cárcel, podía ser un pariente que abogara por ellos. La Biblia de la Reforma habla de eh, que las responsabilidades de un redentor, de ese pariente, de esa persona, incluía comprar los bienes de su pariente,
comprar de nuevo empobrecido que se haya tenido que vender como esclavo, víctima, eh, es más, inclusive ser el juez y el castigador de la persona que se metiera con su pariente, etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué saco esto a colación? Porque ¿quién es nuestro mayor pariente? Nuestro pariente directo, espiritualmente hablando, Jesús. Te leí los labios, Yajaira, ¿eh? Estoy aprendiendo a leer hasta los labios. Jesús, exactamente. Jesús que vino a rescatarnos a todos de la muerte, del pecado, a redimirnos, a rescatarnos y a concedernos una herencia gloriosa, maravillosa. Entonces, saco esto a colación, ¿por qué? Porque las leyes levíticas en aquel tiempo, cuando fueron establecidas, eran con el fin de proteger, el fin de rescatar, ¿no? El rescatador, el Goel en hebreo, ¿no? Entonces, se ve ahí, se ve, prefigura también a Cristo en la figura de voz de que él podía rescatar a Noemi. Imagen maravillosa la de Ruth en medio de todos ellos, que siendo extranjera y pudiendo haber regresado a la tierra de su padre, porque como se comenta en varios estudios, Ruth, ella no podía ser rescatada. ¿Por qué? Porque como las leyes levíticas decían de que los padres, si los hijos habían fallecido antes que los padres o a cierta edad no tenían herencia, entonces como todos habían fallecido, obviamente pues Ruth, y por eso Noemí las despidió, y las despedía a ella y a Orfa, les decía, podían regresar, ustedes quedan libres de toda responsabilidad, no pasa nada, ustedes pueden regresar a sus tierras porque no tienen ningún tipo de responsabilidad ni conmigo, porque no las ata nada conmigo, y no tiene ninguna herencia en la tierra de sus esposos porque ya han fallecido y, sus padres no le dejó nada en vida, por decirlo así, ¿no? La figura de Ruth, Ruth se mantiene, Dios la usa para que se mantenga con su nuera, para que a través a esta Noemí de Ruth llegaran a vos, vos que es el rescatador, esa parentela que puede rescatarlos. ¿Qué hubiese pasado? No lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado si Noemí, si Ruth, quizá no existiera el libro de Ruth, pero si nos imaginamos por un momento que Ruth regresa sola, Noemí, perdón, regresa sola a su tierra, es una persona mayor, por eso ella decía todo el tiempo que ya no tenía cómo hacer para mantenerla, no tenía cómo ofrecerles algo, no podía darle más hijos, más nietos para que ellas pudieran casarse, pues iban a ser muy jóvenes, etcétera. Y tampoco podía trabajar una tierra para la cual ese pariente que pudieran llegar a conseguir, si es que lo conseguían, eh, quisiera velar por ello, porque no todo el tiempo el pariente podía velar por una persona. Entonces, claro, Noemí, al ser mayor de edad, no podía trabajar la tierra. El pariente que rescatara o que quisiera rescatar a Noemí tenía que ser un pariente muy benévolo, porque pagaría por la tierra, pero hasta que ella no muriese, esa tierra no pasaba de él, a ser de ese pariente, ¿no? Entonces vemos esta figura ahora de voz a través de Ruth, que, aunque eso es más entrado adelante, hago esta pequeña remembranza acerca de lo que son las herencias levíticas, este Goel, este rescatador, para que veamos la imagen de todas las cosas como Dios usó a Ruth en ese sentido. ¿Para qué? Para primero rescatar a Ruth, para que Ruth se volviera de sus dioses al Dios vivo, al Dios de Israel, lo sirviese con gozo, con alegría, a través del servicio a su prójimo, que es lo que nos dice la palabra de Dios en repetidas ocasiones, ¿no? Que si tenemos la oportunidad de servir, que sirvamos, pero primeramente a quién. Ahora no te leo los labios porque te pusiste la mano en la boca ya, ¿eh? A los hermanos de la fe. Principalmente a Dios, A antes que a Dios, los hombres, exactamente. Y antes que a después, los efectivamente. Y después a quién tenemos que servir terrenalmente, primeramente. Dios nos dice primero hombres. que velemos por los hermanos de la fe, ¿no? Claro, claro. Exacto. Ah, la verdad. Sí.
Entonces, ahí vemos reflejado, seguimos viendo reflejado la ley y el evangelio. Está, gracias a Dios, ¿no? Porque la podemos vislumbrar así. Si fuera en otra oportunidad, lo leemos y es un libro histórico muy bonito, sí, hay que historia tan bonita, pero cuando profundizamos de esta manera, podemos ver perfectamente cómo está reflejada la ley de Moisés cuando habla de las leyes levíticas en cuanto a los rescates, a las sucesiones y todas estas cosas, al sufrimiento, al arrepentimiento, al dolor, a la queja, porque también tenemos la oportunidad y podemos quejarnos en el buen sentido de la palabra, ¿no? De, oye, vale. Y entonces, pues bueno, yo me imagino que Noemí al ver todas estas cuestiones se empezaba a llenar de gozo su alma al poder ver cómo Dios empezaba a responder, cómo Dios estaba confirmándole que no se había apartado de ellas. ¿Por qué? Porque todo el camino no lo hizo solo, lo hizo con Ruth, lo hizo con una persona extranjera, pero que había aceptado esa fe en el Dios de Israel, había usado a Noemí para que Ruth volviera a este Dios de Israel y ahora Dios usa a Ruth para que Noemí vea la misericordia de Dios, cómo empieza a mostrar una vez más Dios ese poder y esa autoridad a través de este rescatador, ¿no? Y hago mucho énfasis en esta palabra de rescatador porque es una imagen, es un anticipo, ¿no? Por decirlo de aquella manera, de Cristo. Entonces yo hago una remembranza y me pongo a ver cómo Dios desde el Antiguo Testamento, aunque se ven muchas guerras, muchas cosas donde tenía que morir mucha gente porque Dios así lo permitía con la intención de mostrar su poder y su autoridad, pero lo hacía siempre para que el pueblo pudiera poner la mirada en Cristo, en esa parte redentora. Hablamos desde Moisés, desde Abraham y todo eso con la serpiente colgada en un asta, etcétera, 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 la columna de fuego, del humo, el maná, todo que va siendo una remembranza. Y aquí podemos ver también esa remembranza, podemos ver cómo está señalando directamente a Cristo, está señalando a nuestro rescatador, porque nuestros parientes, el pariente que ha venido a rescatarnos, que ya nos ha rescatado, pues ahí está presente, ¿vale? Y aun cuando Ruth, aun cuando Noemí en su desesperación se quejaba, se angustiaba, se amargaba, como cualquier ser humano que pasa por situaciones difíciles, no desmayaba en descansar en Dios, en volver a esa fuente de paz y a seguir clamando y empieza a ver el atisbo de esa luz, por decirlo así, ¿no? Como solemos decir, al final del túnel, ¿no? Vemos cómo Dios usa a esa moabita, a esa extranjera, para ayudar a Noemí a volver a afianzarse a esa fe que le permitió ser de ejemplo para que Ruth pudiera también conocer ese Dios de Israel. ¿Algún comentario que quieran compartir para que me descanse un poco la garganta? Hermana Luisa, que veo que estás ahí haciendo... Hermana Yajaira. Bueno, pienso que también una de las cosas es que Dios ha venido para todos extranjeros. Creo que Dios no hace distinción de persona, Él ama a todos y le ha dado la bendición de enviar a su Hijo para todo aquel que en Él crea, no se pierda. Y no hay distinción como, por ejemplo, nosotros que a veces pensamos por ser extranjeros, no, Ujú. no, pero Dios no es así. Dios usó también los extranjeros y ahí está con Ru y Noemí y con Bob, que era como el salvador de este momento. Y así es Dios ahora nuestro salvador vivo y Sí, real, que no hay más otro Dios sino Él. efectivamente. Y Bueno, también ¿cómo estás? me gusta ver esa parte también allí de voz, buenas noches, de, de voz, ¿no? Cómo no le da directamente las cosas a Ruth. Permite que sí, que recoja de lo poco. Habla con sus criados para que por favor la dejen seguir trabajando aún sin ser criada de ellos, ¿vale? Aún a sabiendas de que esa cantidad de cebada
no la va a tener él, sino que se la va a obsequiar a ella. Pero lo interesante es ver eso, ¿no? De que vos le permite, pero en lo poco, no se lo regala. Ella lo trabaja, lo suda, comparte con ella esa comida, ese pan, ese maná, esa cebada tostada, ¿no? También volviendo a lo que la relación con la Santa Cena, que siempre desde el inicio de los tiempos vemos cómo está relacionado todas las fiestas y todo cuando eran la alabanza a Dios, siempre terminaban en comida, en comer lo sacrificado, en hacer comida, la comida de la Pascua, etcétera, etcétera, que también señala a lo que vendría a ser la Santa Cena, ¿no? Y también nos señala para que nosotros reflexionemos en cuanto a esta situación, que Dios nos va a conceder, que vos le concedió a Ruth la oportunidad de segar, de trabajar y de ganarse esa cebada, pero no gratis. Se lo ganó, lo sufrió y lo trabajó como la que más, o mejor que los criados que estaban trabajando con él, porque estuvo el tiempo que le permitió más, mucho más tiempo. Y todo por un bien, un fin, un buen propósito, ¿no? Por decirlo así. Entonces, vemos también que Dios en ese sentido también es muy benévolo con nosotros. Él nos da todo lo que necesitamos en su justa medida, lo que necesitamos más que lo que queremos. Cuando a veces estamos desesperados y necesitamos muchas más cosas, Dios nos sigue llamando a esperar. Ruth y Noemí vinieron de caminar, de venir desde ese país, de pasar hambre, de sufrir pérdida. Y mira, Dios las empieza a restaurar de poco a poco, de poco a poco. Inclusive, vemos que vos le invita a Ruth a permanecer trabajando con sus criados, con sus criadas. Ruth, perfectamente, teniendo ese ingreso, podía haber dejado a su suegra. Podía haberse ido y seguir atendiéndola a lo lejos, a la distancia, pero no, ella se mantuvo fiel a la promesa que le había hecho a su suegro, ¿no? De que iba a estar con ella en las buenas y en las malas, ¿no? También una remembranza para los esposos, las esposas y los compromisos que adquirimos, ¿no? En nuestros trabajos, en la diaconía, en el consejo de la iglesia, en el cuerpo pastoral, como miembros, como hijos de Dios, como pequeños cristos, cristianos que nos llamamos, ¿no? De ser esos instrumentos de la mano de Dios. Y de esa misma manera, Dios nos va a dar lo necesario. Vos permitió que Ruth siguiera trabajando y a medida que eso fue, la bendición fue incrementándose. No por eso estoy diciendo que vayamos a buscar la teología de la gloria, vamos a seguir la teología de la gloria, voy ahora a ponerme a desvivirme de hacer una cosa por ganarme el favor de Dios. No, ya el favor de Dios lo tenemos y la misericordia de Dios la tenemos, ¿no? Por su gracia y misericordia y bondad. Pero sí es verdad que vemos aquí también que ese rescatador, ese voz que le permitió adquirir, recoger todo eso, se lo permitió, no se lo regaló ni se lo obsequió. Ella voluntariamente fue y trabajó. Él le permitió que los criados no la maltrataran ni nada de eso, o no la ofendieran ni se lo impidieran, etcétera, etcétera, pero con esa intención. Y ella cumplió con esa buena fe que tuvo vos de permitirle. Dijo, pues si yo, mi agradecimiento va a ser que lo voy a trabajar sin molestar, sin estorbar, como uno más de tus trabajadores. Entonces, es también nuestra visión del trabajo como cristianos también, de que podemos y necesitamos también salir. ¿Por qué? Porque a lo mejor en nuestro vivir, en nuestro diario caminar, podemos encontrarnos en 10, 15, 20 años, en un segundo, en un par de horas, nos podemos encontrar una Ruth en nuestros caminos. Nosotros también podemos llegar a encontrarnos a alguien que esté necesitado de la palabra de Dios, que esté hambriento de la palabra de Dios. Y Dios nos puede usar en algún momento con nuestras acciones, con nuestro trabajo, con nuestras palabras, con una invitación a un servicio divino, etcétera, 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 para que esta persona o esa Ruth que ponga en nuestros caminos, ese extranjero que ponga en nuestros caminos, pues
pueda llegar a los caminos del Señor. Vuelvo y digo, Ruth y Noemí solamente era una sola persona, era Ruth. Y miren la bendición a la que va a derivar toda esta situación con Ruth, todo el destino que Dios tenía deparado para Ruth. No sabemos, Dios nos lo dice en su palabra, que no sabemos si cuando abrimos las puertas de nuestro hogar a alguien que está necesitado, cuando le damos algo de comer, etcétera, etcétera, estamos ayudando al mismo Cristo, estamos ayudando a un ángel, ¿no? Dios lo dice en su palabra. Entonces, también eso es un llamado a reflexión para nosotros a día de hoy, ¿no? Es como podemos, increíble, es que me parece increíble, eh, y me sigue sorprendiendo, y a Dios gracias por eso, ¿no? De que como un libro del Antiguo Testamento que se puede estudiar en breves versículos, cómo podemos ver la ley, cómo podemos ver el Evangelio, cómo podemos ver cómo todo estaba apuntando a ese Redentor, a esa persona que iba a rescatarnos, a ese rescatador, ¿no? Y cómo Dios dispuso y dispone de sus medios para lograr el fin y el propósito que Él tiene planteado. Interesante la connotación que hizo nuestra hermana Yajaira, que a lo mejor tuvo también problemas y se desconectó su internet. Eh, y nuevamente vemos un extranjero vinculado en la obra de Dios. Pero nuevamente vemos que Dios utiliza a un extranjero. Y más que el ejemplo que ponía nuestra hermana Yajaira, que nosotros que hemos venido a otros países y tal, además de eso, eh, también lo vemos desde el sentido, desde el punto de vista espiritual, como después lo empezamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿no? Los judíos y los gentiles, cómo eran mal vistos. Pero vemos también en los evangelios cómo una y otra vez fueron gentiles, fueron personas que no estaban dentro del pueblo judío, personas que usó Dios para sus parábolas y para demostrar la benevolencia de Dios, ¿no? Y aquí nuevamente, una moabita, alguien que no conocía a Dios, que pertenecía a un pueblo idólatra. Y vemos cómo Dios usa a quien Él necesita y desea y anhela usar. Y nos puede usar a nosotros para que esas personas que nosotros menos pensamos puedan llegar a conocer de Dios, puedan llegar a ser unos instrumentos de Dios para la proclamación de su evangelio, la propagación de su evangelio, para ser esos pequeños rescatadores, porque nosotros podemos ser también rescatadores de nuestros hermanos, de nuestros más cercanos, como decíamos antes, ¿no? A nuestros hermanos de la fe y todas las criaturas de Dios, y toda la creación de Dios. Nos podemos ser esos voz de algunos miembros, de algunos familiares, de algunos amigos, de algunos compañeros que Dios nos use, ponga en nuestros caminos para que podamos transmitirle el Evangelio. Tarde o temprano pasará, como decía antes, pueden pasar horas, meses, años, pero la voluntad de Dios es la que se va a cumplir. Fijémonos en el mismo libro de Ruth. Se fueron desde su tierra a buscar un futuro mejor como extranjeros a otras tierras. En esas otras tierras fallecieron sus parentelas y regresan muchísimos años después, habiendo salido en, con cierta opulencia, que podía decirse llamarse así, porque se fueron bien parados, o sea, tenían sus pertenencias, sus viviendas, sus animales, y regresa Noemí con una extranjera sin nada, ¿no? Entonces, recordamos aquella vez cuando se dice que no me llamen Noemí, llámame Amarga, algo así, creo que era la traducción. Y Dios ha dispuesto de eso también, ¿no? Para que ella fueran rescatadas por este voz. Entonces es una reflexión también para nosotros a día de hoy. Vemos, vuelvo y digo, vemos la figura de ese rescatador, esa persona que fue usada por Dios para rescatar a Noemí y a Ruth, que seguiremos viendo más adelante, ¿no? Esto es un poco
de, de adelanto de lo que sucede, pero bueno, ya lo estaba haciendo. Vemos también cómo Dios usa las leyes para traer a memoria que al ser ese el pariente, puede ser el que les rescatara y termina siendo el que les rescata, ya como veremos más adelante, y termina siendo también parte del instrumento de la voluntad de Dios para que a través de él y de la persona de Ruth siguiera el linaje mesiánico en la historia del Antiguo Testamento. ¿Algún comentario, amados hermanos, que quieran hacer, que quieran añadir? Es bastante interesante, ¿verdad? Que cuando Dios nos concede la oportunidad de tener textos bíblicos y libros a través de los cuales podemos comparar lecturas, eh, tenemos la oportunidad nos concede la oportunidad de crecer y de ver en pequeñas porciones bíblicas bastantísimo y nos permite ver también ley y evangelio dentro de todo eso y todo como Dios lo dispuso, siempre con esa flechita apuntando hacia aquel que habría de venir, hacia el que estaba predestinado, que estaba anunciado desde el Génesis 3:15, ¿no? José, algún comentario acerca del tema este que te salió de la benevolencia? Te quedó claro que no es, yo creo que no era vos, no se estaba refiriendo no a mí a vos, sino refiriéndose a Jehová, ¿no? Que como Dios había sido benévolo con vos, también ese mismo Jehová había sido benévolo con los vivos, para con los vivos como lo tuvo para con los que habían fallecido también, ¿no? No sé si tienen alguna acotación, algo que añadir. Tiene el micrófono abierto, no sé. Hombre, ah, sí, hay una cosa que sí llama la atención, que está entre lo que vimos la semana pasada y lo que estamos viendo hoy. Y es que Booz es benevolente no porque le deje espigar el campo, porque eso era una ley. Tenía que hacerlo así. Él no podía echar a los que estaban espigando, ni apurar todo sin dejar nada para los que tuvieran hambre, para los que no tuvieran. Pero es que encima de eso, Booz sí que se ve como tipo de Cristo porque además de eso le regala el agua. Le dice, cuando tengas sed, vete a las vasijas de mi cuadrilla y bebe. Y bebes. Y cuando tengas hambre, cuando se sienten a comer mis criados, come Sí. tú con ellos. Y eso es mucho más de lo que marca la ley. Eso es evangelio, creo yo. Eso es Sí, un tipo de Cristo, como comentabas antes. sí, O es sea que interesante. Sí, Booz con Ruth no hace lo estrictamente necesario, sino que hace más. hace más. Sí. Sí, sí, y lo interesante es cuando, como les decía también, que nos remembra también a la Santa Cena cuando vos la invita a comer, en el estudio de la semana pasada, que también cuando lo estaba leyendo, es interesantísimo, ¿no? Porque dice, efectivamente le dice, a la hora de comer, vos le dijo, acércate, toma un poco de pan y mójalo en la salsa de vinagre y come. Sí. O sea, también es una remembranza a la Santa Cena, ¿no? Es que vemos en esa imagen y ya la imagen definitiva es esa, ¿no? ¿No? Cuando dice que es el rescatador, es el Goel, cuando Noemí le dice, es que este es nuestro pariente, nuestro Goel, nuestro rescatador. Entonces, está reconociéndolo como eso también. Entonces, es como cuando nosotros también tenemos la oportunidad, ¿no? De ver así a Cristo, ¿no? Como nuestro rescatador, nuestro Goel. Una pequeña reflexión que tiene aquí el libro de la Biblia de estudio, esta es la Biblia
¿cómo es que se llama? Ya se los digo, porque está bastante interesante. La Biblia de la Reforma, una Biblia de estudio, que viene con bastantes comentarios y le comparto esta pequeña reflexión. Dice, el Señor reúne a Ruth y a Boaz en mutuo honor. Vemos un maravilloso cambio en el destino de Ruth, o ese maravilloso cambio que se empezaba a vislumbrar en el destino de Ruth y de Noemí. En tiempo de oscuridad empezaban a ver un poco de claridad. En tiempo de sufrimiento empieza a haber un tiempo de alivio, un tiempo de regocijo, de gozo, ¿no? Y en esos tiempos de oscuridad y sufrimiento, hoy en día, es posible que nosotros, los seres humanos, dudemos de la bondad y del corazón paternal de Dios. Sin embargo, Dios promete en su palabra que Él obra todas las cosas para nuestro bien, como dice Romanos 8, 28 al 39. Y que a los que amamos a los caminos del Señor, todas las cosas nos vienen a bien. Y le añado yo esa cita bíblica que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos suministra y no nos administra nada más en esa ciega, ¿no? Porque vemos que ahí en la cita bíblica, eh, aunque está limitado a eso, pero bueno, le dice que no abandone el campo hasta que termine toda la siega, la cosecha. Pero vemos que vos, a posteriori, ya no la deja marchar, obviamente. Entonces, es como nosotros, que también está Dios con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bien, amados hermanos,